A ver, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Hasta ahora. Hueco. Aquí estamos, señorita Valle. Estamos nueve, doc. Bueno, esperemos que se conecte la persona que falta. Bueno, una vez que la clase anterior, pues antes del lunes, digamos el viernes, ya revisamos sobre la fisiología de la reproducción y en especial el ciclo menstrual. Entonces vamos a ver cierto tipo de disfunciones o, entre comillas, anormalidades relacionadas con el ciclo menstrual. Entre ellas tenemos el sangrado o los sangrados uterinos anormales. Anteriormente, aunque algunos autores todavía los denominan sangrados uterinos disfuncionales. Entonces, revisemos algunas cosas básicas sobre las alteraciones, aquí falta una R, del ciclo menstrual. Bien, las alteraciones del ciclo menstrual relacionadas con el sangrado o los sangrados principalmente, pues valga la redundancia, constituyen la principal causa de referencia al especialista, al ginecólogo. Y dentro de nuestra consulta como ginecólogos también constituye, junto con las infecciones genitales, las principales causas prácticamente de consultas de especialidad ginecológica, ¿no? En ocasiones el sangrado puede ser de tal magnitud que puede llegar a representar hasta los 2/3 de todas las histerectomías, o sea, histerectomías que se realizan por sangrado, ¿sí? Pero no por sangrado exclusivo del útero, sino histerectomías donde puede haber patología, miomas, tumores, etc. Se producen cambios sustanciales en la frecuencia o periodicidad, corresponde a la fecha de aparición de la menstruación, ¿sí? Y normalmente, pues, ya sabemos que puede ser la menstruación cada 28 a 30 días en promedio, ¿no? También cambios relacionados con la intensidad, que corresponde a la cantidad de sangre eliminada en cada menstruación. La duración, cambios sustanciales relacionados con la duración, que corresponde a los días que duran las pérdidas sanguíneas menstruales. Ya sabemos pues que normalmente son de 3 a 4 días, entre comillas, un máximo de hasta 6 o 7 días de duración. En todo caso, pues la presión social muchas veces obliga a las mujeres inclusive a mantener ocultos los trastornos menstruales y tardar en hacer consulta, ¿no? Definiendo el problema, pues, el sangrado uterino anormal es aquel sangrado uterino anormal que no tiene causa orgánica genital ni extragenital demostrable, ¿sí? El relacionado con la función sería: se observa entre el 10 al 25% de todas las mujeres en edad reproductiva. Estos sangrados pueden llegar a estar hasta el 25% de todas las mujeres en edad reproductiva. Por eso vimos en la anterior clase, pues, cómo se genera, cómo se produce la menstruación normal. Entonces, el conocimiento de la menstruación normal es esencial para comprender los mecanismos que van a conducir a un sangrado anormal. Durante la fase folicular, a medida que los estrógenos se van elevando, el flujo menstrual cesa, ¿sí? Acordemos que la fase folicular comienza desde el primer día de la menstruación. Se van elevando los estrógenos y va disminuyendo el flujo menstrual. Y se promueve la proliferación endometrial. Luego la ovulación, la progesterona va a ser la que detenga la proliferación del endometrio y va a promover su diferenciación. Si no llega a haber embarazo, ya lo vimos la vez pasada, el cuerpo lúteo regresa y por lo tanto, pues la producción de progesterona va disminuyendo. Esto conduce a la consiguiente o siguiente menstruación.
El ciclo menstrual normal, recordando un poquito, pues desde entre 28 más o menos 7 días, tiene una amplitud, o sea que puede estar entre 25 a 35 días, 21 a 35 días, perdón. Ciclos menstruales menos de 21, algunos autores incluso actualmente hablan de menos de 24 días, o más de 35 días se los considera normales. La duración del flujo, 4 más o menos 2 días. La pérdida total de sangre es de 30 a 80 mililitros por ciclo y más de 80 ya se considera como anormal. Este cuadrito ya lo vimos la vez pasada cuando veíamos la menstruación. Entonces la hemorragia uterina anormal está entre paréntesis disfuncional para no confundirnos, pero a lo actual, actual hablo de los últimos 2 años, 2, 3 años inclusive, pues, que ya más se está apegando a esta terminología de anormal. Disfuncional se la sigue manteniendo, pero se lo conocía desde antes como disfuncional. La hemorragia o sangrado uterino normal es el sangrado uterino anormal, justamente, que ocurre en ausencia de patología orgánico-pélvica, ausencia del influjo de medicación, embarazo o enfermedad sistémica. ¿Qué es lo que puede reflejarnos? Una disrupción en el patrón cíclico normal de la estimulación hormonal ovulatoria hacia la capa endometrial. El sangrado es impredecible, pues ya que puede ser excesivo o escaso, prolongado, frecuente o incluso presentarse al azar. Está frecuentemente asociado el sangrado o la hemorragia con anovulación crónica, pero también puede presentarse en pacientes con ovulación escasa, ¿sí? Anovulación crónica o escasa ovulación. El diagnóstico de la hemorragia uterina anormal es un diagnóstico de exclusión cuando se haya descartado otras causas de sangrado o hemorragia. Como lo dijimos, más del 20%, el 25% lo dijimos antes, de las mujeres pueden llegar a experimentar ciclos irregulares en sus vidas. Y hablando de adolescentes, inclusive podemos tener entre 20 a 50% de adolescentes que pueden tener ciclos irregulares relacionados más que nada con sangrados anormales. Dentro de las anormales propiamente dicha, pues en las etiologías podemos tener orgánicas relacionadas con enfermedades sistémicas, lesiones del tracto reproductivo, iatrogénicas, por administración de hormonas, drogas no hormonales o por presencia de cuerpos extraños, y disfuncionales, anovulatorias del 90%, ovulatorias del 10%. ¿Sí? De las disfuncionales del 100%, anovulatorias un 90%, ovulatorias un 10%. Tenemos muchas patologías como para diferenciar o hacer un diagnóstico diferencial del sangrado uterino normal. Fíjense ustedes, tenemos, por ejemplo, patologías pélvicas, ¿no? Embarazo, miomas, adenomiosis, endometriosis, pólipos endometriales, cervicales, enfermedades inflamatorias pélvicas, infecciones vaginales o cervicales, ¿sí? Tenemos también carcinomas del tracto reproductivo, hiperplasias endometriales, ¿sí? Son estos más relacionados con problemas malignos, los de antes eran problemas benignos. Problemas sistémicos, como desórdenes de la coagulación, como trombocitopenia, enfermedad de von Willebrand, leucemias, endocrinológicos puros, digamos, relacionados con otras glándulas, hipotiroidismos, sí, lupus eritematoso sistémico, hepáticos como la cirrosis, iatrogénicos con hormonoterapia, ingesta no ingesta, sino más que nada inyección de contraceptivos, ¿sí? Medicación, tranquilizantes, antidepresivos, anticoagulantes, corticosteroides y sangrado disfuncional, propiamente dicho, uterino disfuncional. Existe
una terminología que está ya prácticamente cambiando de lo que se tenía hasta anteriormente. Esta terminología, hay muchas escuelas que dicen ciertos términos que están relacionados con otros términos de otras escuelas. Vamos a hablar un poquito de la terminología que han utilizado la escuela mexicana, unos autores mexicanos, desde hace ya prácticamente 10 años que lo han venido haciendo, pero están basadas justo en variaciones de la terminología de parte de los franceses, los americanos, los alemanes, ¿no? Entonces, anteriormente, por ejemplo, se hablaba de oligomenorrea. Ahora más se los llama opsomenorrea. Este término también es antiguo, de entre comillas, pero se lo relaciona más a opsomenorrea, a las reglas retrasadas o retrasadas cíclicas. Opso, pues, es demasiado tarde. Menorrea, menstruo, ¿no? Menstruación demasiado tarde, o sea, que se ha retrasado de cuando debe presentarse. Son sangrados con intervalos mayores a 35 días, la opsomenorrea, anteriormente conocida como oligomenorrea. Polimenorrea, se lo conocía antes, aunque todavía se mantiene el término, pero ya hay que irlo descartando. Ahora se habla de proiomenorrea, que también es un término conocido anteriormente, pero ya se habla más directamente de proiomenorrea. Proio, demasiado pronto, menorrea, menstruo. Entonces, sangrados regulares con intervalos menores a 21 días, ¿sí? En otras palabras, los ciclos cortos, menos a 21 días, proio. Ciclos largos, más de 35 días, el anterior que indicamos. La menorragia o hipermenorrea, términos anteriores, que son sangrados prolongados de más de 7 días, ¿sí? Actualmente, pues de acuerdo a la escuela mexicana, se habla de la hemerapolimenorrea. Hemera, días, polis, muchos, menorrea, menstruo. Hemerapolimenorrea, muchos días de menstruación, más de 7 días de menstruación, ¿sí? O también pues está relacionado, no relacionado, o excesivo, más de 80 mililitros y con intervalos regulares o cíclicos, o sea, entre 21 y 35 días, o sea, cuando es así, se llama hemohipermenorrea, reglas abundantes, en otras palabras, hemerapolimenorrea, más de 7 días, hemohipermenorrea, reglas abundantes en volumen, quiero decir, perdón, reglas abundantes o intervalos regulares o cíclicos. También tenemos hemohipomenorrea, o sea, menstruación escasa. Hemohipomenorrea, menstruaciones escasas. La menometrorragia, ¿sí?, es considerado el sangrado irregular a intervalos no cíclicos y que son excesivos, ¿sí? Más de 80 mililitros, más o igual, mayor o igual a 80 mililitros, o prolongado más de 7 días. Como ustedes verán, la menometrorragia está abarcando los dos anteriores, ¿no es cierto? ¿Sí? Abarcando la hemerapolimenorrea y la hemohipermenorrea, ¿sí? Es la menometrorragia, sangrado irregular a intervalos no cíclicos, excesivos, y mayor o igual a 80 mililitros, prolongado mayor o igual a 7 días. La metrorragia, ¿sí?, constituyen aquellos sangrados uterinos frecuentes, irregulares, de cantidad variable pero no excesiva. En otras palabras, son las hemorragias que se presentan fuera de la menstruación. Pueden ser entre menstruaciones, por ejemplo. Hay un término nuevo también que se llama disobulia. Es la hemorragia intermenstrual, sí, que se presenta entre los 13 a 17 días. Metrorragia intermenstrual sería esto, ¿no? Pero la disobulia es la hemorragia intermenstrual entre los 13 y 17 días. Criptomenorrea es la falta de sangrado menstrual por obstáculos mecánicos. De mecánicos es aquí,
que no permiten la salida al exterior. Por ejemplo, digan ustedes, un himen imperforado puede producir una criptomenorrea, ¿no? Es un obstáculo mecánico. Eumenorrea, esto sí ya es las reglas normales con duración de 3 a 4 días, el promedio que hemos hablado, intensidad media y de predominio generalmente diurno, ¿sí? Y en la noche puede ser disminuido, ¿sí? Funcionalmente, muchas mujeres en la noche presentan disminución del flujo menstrual. A esto se lo conoce como hiponictomenorrea o nicto-hipomenorrea. Nicto de noche, hipo de menos, menorrea menstruación, ¿sí? O en ocasiones solamente presenta sangrado a la noche. Esto es una nictomenorrea, ¿sí? Y la amenorrea, pues estamos hablando de terminología relacionada, ausencia de sangrado uterino por lo menos durante 6 meses o más, siempre y cuando no sea fisiológica, como la amenorrea de embarazo, lactancia o la menopausia. Si una mujer tiene falta de sangrado por 6 meses, no está embarazada, no está dando de lactar o no está en menopausia, ya se considera una amenorrea, inclusive pues de tipo patológico. Aquí, como debemos de considerarse patológico en cualquier época de la vida genital de la mujer, desde la menarca hasta la menopausia, si es que no hay embarazo, lactancia o menopausia propiamente dicha, ¿no? Otros términos utilizados que es frecuente oírlo, pues hemorragias intermenstruales, sangrados entre ciclos regulares, también hemorragias postmenopáusicas, sangrados que se producen en una mujer menopáusica por lo menos un año luego de que ha cesado los ciclos. Ya sabemos, tenemos la idea y ya veremos en su momento, la menopausia pues es la finalización de los ciclos. Hay sistemas actuales para clasificarlos y un sistema que se está utilizando mucho pues es el sistema de clasificación de la FIGO. Dentro del sistema de la FIGO, Federación Internacional de Ginecobstetricia, un primer sistema pues nos indica o está relacionado a la nomenclatura con los síntomas. Entonces se relaciona alteraciones de patrón menstrual normal, duración, volumen, frecuencia o regularidad, sangrados intermenstruales, sangrado no predecible, bajo tratamiento hormonal. Entonces el sistema 1 pues clasifica a estas alteraciones, ya les digo, como alteraciones del patrón menstrual normal, sangrados intermenstruales, sangrado no predecible, bajo tratamiento hormonal, y el sistema 2 para clasificar las causas potenciales como causas estructurales, diagnosticado por imágenes o histopatología. Este es un macro de cómo la FIGO ha llegado a clasificar las alteraciones menstruales. Pero hay una situación mnemotécnica pues que la FIGO mismo nos indica, ¿no? Y que se llama el sistema de clasificación PALM-COIN, como ustedes ven allí. PALM relacionado con pólipos, A con adenomiosis, L leiomioma, M con malignidad o hiperplasia, y el COIN, en cambio esto es relacionado con coagulopatías o de disfunciones ováricas, E de alteraciones o problemas endometriales, y iatrogénico, que puede ser por fármacos, ¿sí? Y no, pues no está dentro de clasificaciones regulares, ¿no? Esto es la clasificación de las siglas, es lo que probablemente ustedes van a oír hablar mucho, o pueden leer el sistema PAN-COIN, es cómo se clasifica de los orígenes de los sangrados menstruales anormales. Entonces, pero por ejemplo, los mexicanos tienen una pequeña variación, ¿sí? De esto, fíjense ustedes. Los estructurales relacionados con la palma de la mano, palma, pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Y los no estructurales, ¿sí? Es la índice, fíjense. Los mexicanos tienen su forma particular de apreciar las cosas relacionadas con esto, no están cambiando el fondo tampoco, ¿no? En todo caso, pues tienen una escuela en la cual pues ellos como son muy nacionalistas,
quieren tener su situación propia, pero que está relacionada con el conocimiento científico mundial. Entonces, fíjense, no estructurales, entonces índice inespecífica, disovulación, alteraciones de la ovulación, iatrogénica, coagulopatías y de endometrial, ¿sí? De hecho, pues la clasificación de la causa de sangrado no relacionado con la gestación propuesta por la FIGO son estas causas de sangrado menstrual prolongado y o abundante, son estas clasificaciones que estamos dando. Bien, pues entonces las hemorragias uterinas anormales orgánicas pueden deberse, podemos tener obstétricas, sí, hemorragias del embarazo, lesiones anatómicas, podemos tener enfermedades sistémicas, coagulopatías, neoplasias o infección. También podemos tener por medicamentos o iatrogénica, dentro de esto pues los hormonales principalmente, por traumatismos, neoplasias malignas, patología pélvica benigna, patología del trato genital y cuerpos extraños. Esto sería una especie de etiologías varias para hablar de hemorragias uterinas normales de tipo orgánico. Las disfuncionales pues tenemos ovulatorias y no ovulatorias. Estos son los términos que dijimos que ya están en desuso y que ya los vimos en antes, ¿no? Varios días de menstruaciones, sí, escasas menstruaciones, aumento de la menstruación, y los sputings, que vendrían a ser pues sangrados muy pequeñitos, tipo goteos, ¿no? Estos pueden presentarse en los ovulatorios, y en los anovulatorios, pues ciclos impredecibles, patrones de sangrado irregulares, sangrados excesivos e irregulares, sangrados escasos persistentes. Tipos de hemorragias uterinas anormales tenemos que tener aquí, todavía está puesta la D, ¿sí? Los cambios los dice recién, entre ayer y ahora se me ha quedado esta D. Entonces, el ovulatorio y anovulatorio, ¿ok? Fisiopatología de la hemorragia uterina anormal. La hemorragia uterina disfuncional, en este caso llamada antes, pero ya les digo que estamos hablando de anormales, ahora se habla de eso, está generalmente relacionada con un desbalance hormonal. ¿Entre quién? Las principales hormonas que están interviniendo en el ciclo menstrual, ¿sí? Gonadalmente hablando, ¿no? Estrógenos y progesterona. Entonces tenemos hemorragias por supresión de estrógenos, hemorragias por disrupción o desbalance de estrógenos, hemorragias por supresión de progesterona y hemorragias por disrupción de progesterona. En cuanto a la supresión de estrógenos, pues en este caso la menstruación es el sangrado típico por supresión hormonal, ¿no? Se suprime la acción de los estrógenos y presenta un sangrado por la supresión. El sangrado se produce luego de un cese agudo del soporte estrogénico sobre el endometrio. Dejan de actuar los estrógenos sobre el endometrio, ¿sí? Agudamente, abruptamente, y se produce sangrado. ¿Cuándo pudiera ocurrir esto? Luego de una ooforectomía bilateral. ¿Tenemos idea de qué será una ooforectomía, Emilia Galarza? Emilia, ¿está en clase? Señorita Valle, ¿está la señorita Galarza en clase? Según está aquí conectada, Doc. Pues entonces ya se ha ido a tomar una cola, creo. Ya ahorita ya no estaría ahí. Te considero como que no está en clase. Santiago Guayba, Sí, doctor. ¿ha oído a usted hablar de ooforectomía? ¿Sabe qué es? Extirpación de los ovarios, tal vez. Extracción quirúrgica de los ovarios. ¿Quirúrgica o también puede haber ooforectomías químicas causadas por radiaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas serían las ooforectomías. Entonces, puede ocurrir esto de la supresión de estrógenos, ¿sí?
luego de irradiación, como dijimos, de los folículos maduros, o luego de cese de la administración de estrógenos, o sea, cuando está administrando estrógenos a una mujer orforectomizada. O sea, las mujeres orforectomizadas, si están en etapa, diríamos, premenopáusica, ¿sí? Para que no entren en menopausia, pues se les administra estrógenos. En ocasiones puede dejarse de darles abruptamente y puede generarse un sangrado, ¿sí? En cambio, la disrupción de estrógenos, la exposición crónica a estrógenos en ausencia de progesterona, estimula el crecimiento continuo del endometrio. Es típico de la anovulación crónica, ¿sí? Los estrógenos pueden estar estimulando sin presencia de progesterona, y eso produce crecimiento continuo del endometrio, lo cual genera el sangrado. Los estrógenos solos resultan insuficientes en estos casos para mantener el soporte estructural del endometrio, con el consiguiente desprendimiento del mismo en forma de hemorragia. Concentraciones bajas de estrógenos producen sangrados intermitentes que pueden ser prolongados, intermitentes pero prolongados, generalmente en escasa cantidad. Por ejemplo, ahí pueden establecerse los Sputnik, gotas, 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 ¿sí? Sin embargo, pues altos niveles de estrógenos también conducen a periodos prolongados de amenorrea, seguidos por episodios de sangrados abundantes, ¿sí? Por supresión de progesterona, las hemorragias típicamente ocurren luego de la ovulación en ausencia de embarazo. Farmacológicamente se puede lograr un efecto similar con la administración y luego suspensión de progesterona, o utilizando o administración y suspensión de un progestágeno sintético, ¿sí? O sea, se da y luego se suprime, ¿sí? Se puede lograr un efecto similar en cuanto a la generación de supresión de progesterona. La hemorragia por supresión de progesterona ocurre solo si el endometrio ha sido primado, entiéndase, ha sido estimulado por los estrógenos endógenos o incluso exógenos. En otras palabras, pues, tiene que haber habido la acción de los estrógenos para que, si se suspende la progesterona, se produzca un sangrado. Y la disrupción de progesterona ocurre ante la presencia de una relación progesterona-estrógenos desfavorablemente alta. En ausencia de suficiente estrógeno, la terapia continua con progesterona puede llevarnos a un sangrado intermitente de duración variable, similar a la hemorragia por disrupción de estrógenos. Por ejemplo, con la administración de anticonceptivos orales con bajas dosis de estrógenos y con métodos derivados de la progesterona sola, por ejemplo, los implantes o los dispositivos medicados con levonorgestrel. Cuando se utiliza estos implantes o LARC, que se llaman métodos de larga duración, temporales pero de larga duración, y que son con derivados de progesterona como el levonorgestrel, podemos tener hemorragias que a veces son efectos secundarios, y las pacientes pueden inclusive a veces pensar hasta en retirarse los dispositivos por las hemorragias, ¿sí? Entonces ya veremos en el tratamiento qué es lo que se hace, pero se puede presentar por disrupción de progesterona. En cuanto a la epidemiología de los sangrados, las hemorragias, en Estados Unidos 5 al 10% de mujeres han experimentado hemorragia uterina alterada en su vida, o disfuncional, pero alterada ya sabemos que es la nueva terminología, debido a que la mayoría de casos se presentan pues con ciclos anovulatorios. Las adolescentes y las perimenopáusicas son más vulnerables a este tipo de alteraciones en cuanto a la alteración del patrón del sangrado menstrual. Cerca de un 20% de las afectadas están en la adolescencia, ya lo dijimos, puede llegar inclusive, antes les puse un porcentaje de hasta 50%. Es así, cuando hay variaciones de los ciclos, como son los sangrados, en ocasiones alternados con amenorreas, desde la menarca, ¿sí? En Latinoamérica por lo menos se ha visto que un 50% de chicas pueden tener variaciones de los sangrados de los ciclos, más o menos hasta unos 5 años después de la menarca, ¿no?
y el 50% en edad comprendida entre los 40 y 50 años puede presentarse. En las obesas podemos tener, no tenemos un porcentaje estimado por el momento, ¿sí? Pero no está totalmente comprobado que toda mujer obesa va a tener alteraciones o variaciones. En cuanto a su diagnóstico, pues, historia clínica completa, bien hecha, un examen físico general y ginecológico es importantísimo. Laboratorio, hematología completa, ¿sí? Específicamente hemoglobina, hematocrito, para valorar si son sangrados profusos, pues cómo está, y si no está con anemia. Perfiles de coagulación, gonadotrofina coriónica, progesterona sérica, ¿sí? Otros a definir de acuerdo a anamnesis y examen físico, función hepática, renal, la prolactina, perfiles tiroideos, ¿sí? En imagenología, pues de mucha ayuda el ultrasonido pélvico, y aquí nos faltaría hablar del transvaginal también, ¿no? La sonohisterografía, ¿sí? A través de ecosonografía se mete un aparato que nos va a dar mediante sonido el diagnóstico de qué pasa dentro del útero. La histerosalpingografía, creo que ustedes habrán oído hoy hablar en imagenología, ¿no es cierto? ¿Qué será la histerosalpingografía, Natalia Moreno? Doc, ¿sí me escucha? Sí, sí. Disculpa, ¿me puede repetir? Es que tengo problemas de internet, por favor. Ya, para usted, ¿qué es la histerosalpingografía? ¿Qué es este examen? ¿Qué se hace en la histerosalpingografía? O sea, sería básicamente una radiografía especial para observar el útero, o sea, la matriz. El útero Y y las qué trompas más. Y de las solo... trompas. Y las Ajá, trompas, pero a través de medio de contraste, ¿no? eso. Un poquito está entrando en desuso, pero entre comillas sirve, ¿no? Y también la histeroscopía, que sería pues la visualización interna del cavidad uterina, como vemos en esa foto, ¿no? Y pues, por ejemplo, para hacer biopsia se hace una histeroscopía, introduciendo el histeroscopio a través del cuello. Permite el diagnóstico definitivo de anovulación, el descarte de patología orgánica endometrial, como puede ser cáncer o poliposis, por ejemplo, las biopsias endometriales realizadas a través de histeroscopía o inclusive sin histeroscopía, pero con personal totalmente capacitado, llegar al endometrio y tomar una muestra de endometrio. En cuanto al tratamiento, pues vamos a hablar de la parte realmente específico y general, ¿no? Puede ser farmacológico y no farmacológico. Dentro del farmacológico se utilizan estrógenos, progestágenos, preparados hormonales combinados, antiinflamatorios no esteroidales, antifibrinolíticos, análogos de GnRH. También otras drogas como el danazol. El danazol es un derivado androgénico utilizado para tratamiento de endometriosis, ¿sí? El clomifeno, que es un estimulante de la ovulación, utilizado justamente en anovulación, etcétera, hasta para fertilización. El raloxifeno, que previene, es un fármaco que previene osteoporosis. Previene osteoporosis, esa es la base fundamental del raloxifeno, ¿sí? Imitando los efectos de los estrógenos. O sea, ¿qué quiere decir? La osteoporosis, cuando hablemos de menopausia, indicaremos, pues, es el daño óseo que se produce en las mujeres porque dejan de estimular los estrógenos, todo lo que es el metabolismo del calcio, ¿no? En cuanto a la estructuración de los huesos. Entonces, el raloxifeno imita los efectos de los estrógenos, aumentando la densidad del hueso, y también se lo utiliza para prevenir el cáncer de seno. Este raloxifeno justamente puede utilizarse por la imitación de los efectos de los estrógenos cuando tenemos déficit o disrupción de estrógenos, por ejemplo. No Doc, farmacológico, sí. una pregunta, ¿cómo es que ayudan los AINES en la dismenorrea? Mm, seguro que no le, disculpen la palabra, aunque los jóvenes utilizan eso, no le cacha el por qué. O sea, Doc, yo había leído que obviamente podía ser para la parte sintomática del dolor, pero no sabía muy bien. Pero también le hablaba como que
en otro aspecto de la dismenorrea, o sea, para regular, pero no Ya, entiendo. de la dismenorrea, justamente y el déficit, quiero decir, el freno en cuanto a la producción de prostaglandinas, pues, si es que es, por ejemplo, un sangrado generado por contractibilidad disfuncional, entre comillas, ¿sí? Las prostaglandinas también pueden disminuir el sangrado al disminuir, no las prostaglandinas, perdón, los AINES pueden participar en esto disminuyendo la síntesis de prostaglandinas e impedir también o disminuir la contractibilidad que puede provocar el sangrado o hipercontractibilidad generado con las menstruaciones, ¿sí? Entonces se utiliza los AINES. Ya vamos a ver por allá cuáles AINES son los más utilizados, tanto para disminuir el dolor como para disminuir los sangrados, ¿sí? El no farmacológico podemos hablar de legrados instrumentales o AMEU, aspiración manual endouterina, ablación, entiéndase como cauterización endometrial, y por supuesto, pues si ya no hay mayor cosa que hacer, la extracción del útero, ¿no? Es no farmacológico, esto es quirúrgico. Hay algunas evidencias que les voy a enseñar en cuanto a artículos, etcétera, relacionados con el tema y que nos indican, por ejemplo, la hipótesis, la terapia hormonal en pacientes con sangrado uterino disfuncional o anormal disminuye el sangrado uterino y restablece el control del eje hipotálamo hipófisis ovario. Es la hipófisis mediante las cuales varios estudios se han hecho, pues, por ejemplo, este es una revisión de Cochrane, ¿sí? Tratamiento quirúrgico versus tratamiento médico para el sangrado menstrual abundante. La terapia trifásica con norgestimato y etinilestradiol son terapia combinada para el tratamiento del sangrado uterino disfuncional, ¿no? El danazol que les indicaba antes que se utiliza para la osteoporosis, que en este caso para el sangrado menstrual abundante. Los progestágenos versus estrógenos y progestágenos para el sangrado uterino irregular asociado con anovulación. También es otra revisión de Cochrane, ¿sí? Tipo 1A, la evidencia, o sea, es fuertemente confiable, ¿sí? Entonces, fíjense, se han sacado estudios que se relacionan con eso. De hecho, así como son las consultas más frecuentes, pues el estudio, las investigaciones sobre sangrados uterinos anormales son de los que más se ha investigado, ¿no? Entonces, varios revistas, sociedades, etcétera, lo han hecho para poder sacar conclusiones de estos, ¿no? Entonces, fíjense, en relación a los tratamientos, si hablamos de estrógenos, la farmacocinética de los estrógenos, pues en su absorción, su actividad y absorción es a nivel de mucosa general y digestiva y la piel. O sea, los estrógenos también pueden utilizarse como parches, ojo, ¿no? Para absorberse. Su transporte, un 80%, pues con las beta-globulinas ligadoras de hormonas sexuales. Su metabolismo es hepático, ¿sí? Y la eliminación por vía renal y biliar y a través de la circulación enterohepática. En la farmacodinámica de los estrógenos inducen la proliferación endometrial, ¿sí? Mecanismo por el cual se logra el cese del sangrado. Recuerden que cuando hablábamos de la falta de estrógenos, hablábamos de que no hay una buena proliferación, ¿no? Entonces los estrógenos realmente provocan la proliferación y hacen que cese el sangrado. Favorecen la coagulación, incrementan los niveles de fibrinógenos, factores de coagulación y agregación plaquetaria. Usos clínicos, por supuesto, la hemorragia uterina alterada, anormal, en dismenorreas también, cuando hay vaginitis atróficas, por ejemplo, los estrógenos en óvulos o en cremas intravaginales, se puede utilizar para el tratamiento de la atrofia vaginal, principalmente en mujeres menopáusicas por falta de estrógenos. Hipoplasias gonadales, agenesias ováricas, síndromes climatérico y menopausia, ya le dije, y como contraceptivos, pues los estrógenos asociados a progesterona.
Efectos indeseables, pues, en cuanto a los sintéticos, anorexias, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, aumentos de peso, puede provocar también ginecomastia, neoplasias genitales, relacionadas principalmente con el cáncer de seno, trastornos tromboembólicos, adenocarcinoma endometrial, cáncer de mama, ya lo dijimos, puede provocar cloasma, urticaria, eritemas, hipertensión y coagulopatías. Pero no por esto, estos son efectos indeseables, ojo, ¿sí? Que son, no diríamos esporádicos, no es que con todos los estrógenos, si no, no administraríamos estrógenos si nos va a generar en todo paciente esto, ¿no es cierto? Los más utilizados son los estrógenos equinos conjugados. Uno de los nombres comerciales es este que está puesto aquí, Premarin. Son parenterales tópicos y orales, ¿no? Dosis recomendada inicial 5 miligramos día, se duplica a las 48 horas si no ha cedido el sangrado, ¿sí? Que puede ser 2 veces al día, 3 veces o 4 veces al día, esto por un ciclo de 21 días, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? 5 dosis hasta 5 miligramos por día hasta por 21 días, o si no ha cedido el sangrado, pues en 2 días se duplica a 10 miligramos y se mantiene por 21 días. Los progestágenos, en cuanto a su farmacocinética, sí, absorción por todas las vías, los progestágenos, metabolismo hepático, eliminación por vía renal, su farmacodinamia, tienen efecto antiestrogénico, producen transformación secretoria del endometrio idéntica a la segunda fase del ciclo menstrual, ¿sí? Usos en la hemorragia uterina, dismenorreas, tensión premenstrual, cuando hay endometriosis también se los utiliza, ¿sí? En amenaza de aborto, la progesterona es utilizada como la micronizada principalmente, cuando hay amenaza de aborto que no tiene otra causa explicable médicamente, ¿sí? Pero se puede deber a un acortamiento del cuello, etcétera, se utiliza la progesterona, también en cáncer de mama, cáncer endometrial y como parte de los contraceptivos combinados y contraceptivos solo de progestágenos, ¿no? Efectos indeseables, acné, edema, aumento de peso, molestias digestivas, cefaleas, depresión, urticaria, pruritos, puede generar, diríamos, aumentar un poco del riesgo de que se produzcan candidiasis, disminución de la libido, atrofia de la mucosa vaginal, ¿sí? Entonces sus usos, la progesterona natural, ya les decía, la micronizada. En esta tenemos esta que se llama Lutrogestán o la progesterona micronizada. El Lutrogestán son cápsulas de 100 miligramos, dosis 200 a 300 QD, los últimos 10 días del ciclo. Progesterona oleosis, dosis de 25 a 50 miligramos por día intramuscular. La sintética pura es el acetato de medraxiprogesterona, ¿sí? Este es el Provera. En el Ecuador más existe el Provera, ¿sí? O también hay el Farrutar, el Cicrin. Este se utiliza también como anticonceptivo cada 3 meses, ¿sí? De 2.5 a 5 y 10 miligramos, dosis de 10 miligramos, inclusive los últimos 10 días del ciclo. También tenemos la noretisterona, este es el Primolud, NOR, tabletas de 5 miligramos, y la dihidrogesterona es del Dupaston, tabletas de 10 miligramos. Estas dos son, por así decirlo, un poquito más fáciles de utilizar, ¿no? Si tenemos un sangrado, pero que esté relacionado con la parte de la progesterona, pues el Primolud o el Dupaston podemos administrarlo. Entre los combinados hormonales, pues la farmacocinética, una absorción rápida, se transporte por las proteínas de transporte 40-70%, metabolismo hepático y eliminación vía renal y biliar. Estos presentan una baja tasa de éxito en el logro de la hemostasia. Van a quedar destinados al uso en pacientes anovuladoras crónicas que no desean descendencia y mantienen vida sexual. Como efectos indeseables tenemos dentro de las gastrointestinales, pues náusea, vómito, aumento de peso, cardiovasculares, hipertensión leve, riesgo de trombosis, ¿sí? En órganos genitales, generalmente pues relacionados con la dispareunia, principalmente porque los sofocos sistémicos, ¿sí?
Sofocos hablamos de sudoraciones, calor, etcétera. Endocrinológicos, aumento transitorio de la transcortina, perdón, y de la insulina. Efectos metabólicos pueden aumentar el fibrinógeno. Contraindicados cuando hay tromboflebitis o antecedentes de accidente cerebrovascular, disfunciones hepáticas, carcinomas genitales, en el embarazo, por supuesto, hipertensión arterial, epilepsia y varices. El tratamiento, pues, de estrógenos y gestágenos combinado, tenemos etiniliestradiol y noretisterona o levonorgestrel. Este de que tiene noretisterona se llama el Primosistón. 3 a 5 comprimidos al día hasta cohibir la hemorragia. Se continúa con 2 comprimidos al día hasta completar 20 días, tras los cuales pues aparecerá una hemorragia por deprivación, es aquí, deprivación, que puede ser más intensa y dolorosa para que se vayan instaurando de nuevo los ciclos. Ahí tenemos los AINES, ¿no? Que me preguntaban en antes, ya vamos a indicarles más profundamente, digamos. Absorción gastrointestinal, metabolismo hepático, eliminación birrenal y biliar. Disminuye el sangrado menstrual por alteración en el balance entre el factor proagregante plaquetario, tromboxano A2 y el vasodilatador antiagregante de la prostaciclina, en relación con la síntesis y actividad de las prostaglandinas. Más específicamente de lo que me preguntaban ustedes, lo que me preguntó la compañera, pues, ¿sí? Alteración del balance entre el factor proagregante plaquetario, el tromboxano A2, el vasodilatador antiagregante y el vasodilatador antiagregante, que es la prostaciclina, ¿no? Usos clínicos, pues ya sabemos, como analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, reduce el sangrado menstrual entre un 40 a 50% de casos, ¿sí? O sea, no es del 100%, pero ayuda hasta en un 50% de casos. Efectos indeseables, pues, podemos tener toxicidad causando dolor abdominal, dispepsias, náuseas, vómitos, diarreas. Puede ser sangrado digestivo si una persona que tiene enfermedad ácido péptica los ha tomado. Nefrotoxicidad, reacciones de hipersensibilidad, hepatotoxicidad, manifestaciones neurológicas tipo temblores, etcétera, y displasias hemáticas. ¿Cuáles son los más utilizados? El ácido mefenámico, Ponstan. El Ponstan ya no hay mucho, pero sí se lo consigue en nuestro medio. Estos son nombres de Nedran, no hay aquí, pero de los antiaines puede ser el ibuprofeno tranquilamente, ¿sí? Dosis 500 miligramos bioral cada 6, el ibuprofeno 400 miligramos y que puede llegarse hasta 1200 miligramos en el día, no lo he puesto aquí, pero les digo, el ibuprofeno podemos tener, 1600 miligramos día, o sea, dosis de 800 cada 12 horas, por ejemplo, o 400 cada 6 horas en el ibuprofeno. El naproxeno, el típico Apronax que conocemos, el naproxen, aquí está Sinaproxen, es el nombre de otro país, 500 a 1000 miligramos día, bioral 2 tomas, ¿no? Lo mínimo con los AINES 5 días. También tenemos los antifibrinolíticos, el ácido tranexámico de 2 a 4.5 gramos por día en 3 a 5 días, preferiblemente desde el inicio del sangrado, es antifibrinolítico. Análogos de la GnRH y su uso por periodos prolongados podría llevar a osteoporosis y aumento de riesgos cardiovasculares. El danazol, del cual ya hemos hablado antes, es un andrógeno débil, antagoniza la función de los estrógenos produciendo ciclos anovulatorios y puede llegar a producir menopausia iatrogénica, ¿sí? Con disminución definitiva del sangrado. Tenemos algunos nombres comerciales del Ladogal, es del danazol, cápsulas de 50, 100, 200 miligramos, dosis oral 100 a 200 cada 12 horas hasta que cese el sangrado. En cuanto a la evidencia, un poquito pues más actual, tenemos inclusive, valga la redundancia, actualmente se está utilizando mucho para sangrados anormales, el DIU de levonorgestrel. En nuestro medio se lo conoce como Mirena, ¿no? Como Mirena. Este reduce el sangrado
entre un 71 y un 96%, ¿sí? No antes de los 6 meses, ¿sí? Hay varias revisiones, aquí se mencionan 2 revisiones y algunos artículos de evidencias del Cochrane. Los anticonceptivos, como entre los que tenemos el estradiol y el levonorgestrel en esas dosis, reducen el sangrado más o menos en un 43%, también de acuerdo a estos estudios, pues de 2 revisiones y un RTC, que son los Cochranes. Las progestinas orales no tendrían efecto importante sobre el sangrado uterino anormal, ¿sí? Eso igual sacado de 2 revisiones, un TC pequeño y reporta 83% de reducción con la noretisterona, 15 miligramos día, 5 a 26 por largo tiempo. Largo tiempo hablamos de un mínimo de 3 ciclos. Los análogos de GnRH también se indica que disminuirían el sangrado más de 89% de casos. Sin embargo, pues puede estar asociado a efectos adversos significativos iguales. Estas son conclusiones de algunos trabajos científicos relacionados con esto. El danazol reduce sangrado más del 50%, aunque se asocia con efectos adversos severos, igual generado o sacado de 2 revisiones. El tranexámico reduciría el sangrado uterino entre el 29 y el 58% en estudios que se han realizado en un año, aunque no hay estudios a largo plazo. Esto entre revisiones, 3 revisiones vistas o revisadas, valga la redundancia. Los AINES reportan reducciones de sangrado entre 20 y 49%, y antes lo decíamos hasta un 50%, de acuerdo a 2 revisiones, ¿no? En todo caso, pues la terapéutica que vamos a utilizar con este tipo de pacientes realmente debe ser personalizada, de acuerdo realmente al problema que tenga la paciente. Por eso es que tenemos que investigar bien desde la historia clínica. Recuerden que decíamos cuando hablábamos del examen ginecológico, historia clínica ginecológica, adentrarnos en todo lo que la paciente pueda indicarnos que nos lleve a orientarnos para el diagnóstico y para la terapéutica. Entonces es personalizada, según características del sangrado, cantidad, duración y anemias. Y si es que se presentan o no anemias, ¿no? Se tendrá en cuenta la edad de la paciente, deseo de embarazo, ¿sí? Y anticoncepción posterior, o si quiere hacerlo también. Entonces, los medicamentos personalizados relacionados con este cuadrito, ¿sí? Hablamos del medicamento personalizado, los anticonceptivos tienen una eficacia, diríamos, buena, 4 cruces, una seguridad buena, conveniencia no tan buena, entre comillas. Más que nada puede ser por el costo, ¿sí? Aunque en las unidades nuestras tenemos administración gratuita de esto, ¿sí? Los progestágenos, eficacia regular, diríamos, moderada seguridad, conveniencia no tan, diríamos, sería leve, ¿sí? Y el costo, pues, les dije, la medroxiprogesterona, la Provera, se puede obtener gratuitamente en algunas unidades, pero si es para comprarlo, tiene también su costo. Los estrógenos, leve eficacia, solos, ¿no? Leve seguridad y leve conveniencia. Aquí tenemos el Primarín, en cuanto al costo, fíjense, cada uno cuesta $5.90, ya es más o menos. Los AINES, dependiendo de cuáles, pues, son leves y la conveniencia es moderada. Hablamos del naproxeno, hablemos del ibuprofeno, ¿sí? Que se los puede utilizar. También hablemos, aunque si hablamos de otros un poquito más caros, como por ejemplo los Coxib, etcétera, son mucho más caros. Y casi vendrían a tener la misma eficacia, los meloxicanes, etcétera, ¿no? El danazol leve, muy poco en cuanto a seguridad, muy poco a conveniencia por el precio. No tenemos aquí un precio exacto, no hemos logrado ubicar precios reales en el mercado. Los antifibrinolíticos igual. Pero en todo caso, si nos ponemos a valorar esto, junto con el dispositivo de levonorgestrel, ¿sí? Podríamos decir, es un solo costo, $180 actualmente, ¿sí? El dispositivo.
y es un buen método para disminuir los sangrados, principalmente relacionados con la disfuncionalidad, ¿sí? O sangrados uterinos anormales, ¿no? Esto se lo coloca. Voy a ver si consigo, cuando hablemos de anticoncepción, voy a ver si consigo que nos... una persona de laboratorio que distribuye esto, nos dé una especie de taller visual conectados justamente virtualmente para que vean cómo se colocan tanto los implantes, tanto este tipo de dispositivo. Este dispositivo, además de utilizarse para los sangrados uterinos anormales, pues es utilizado justamente también como anticoncepción, ¿no? El levonorgestrel en dispositivo intrauterino. ¿Sí? En todo caso, pues, hay que considerar, como estamos poniendo ahí, los costos, ¿no? Eso por el momento en relación a lo que queríamos ver en la parte general de los sangrados uterinos anormales o disfuncionales anteriormente conocidos. ¿Sí? Entonces, eso por el momento. Bueno, en relación a esto, ¿alguna pregunta? Doc, Sí. una pregunta. En los AINES se puede ocupar cualquiera, ¿verdad? O sea, los más utilizados es el ibuprofeno, el naproxeno, como nos comentó, pero puede ocuparse Sí. cualquiera. Sí, pero hay que ver, como decimos, los costos, ¿no? Usted puede utilizar el ibuprofeno, que tiene igual de efectividad que alguno de los Corxib. El ibuprofeno usted utiliza por 5 días, 4 tabletas. Hablemos de costos, no le lleva más allá de... Si es que es genérico, no le lleva más allá de $5. Si es que es de marca, pues unos $10, ¿sí? En cambio, si hablamos de los Corxib o los meloxicanes, ya tiene que hablar sobre los 20 o $30, ¿no? Pero puede utilizarlos, ¿ok? Claro que, por ejemplo, no es tan utilizado para esto, digan ustedes, el diclofenaco, ¿sí? Aunque es una INE, pero no tiene la efectividad que tienen estos otros, ¿no? O el Ponstan, que digo, aunque el Ponstan ya está, diría en desuso porque ya no hay mucho, pero puede utilizarse cualquiera de los AINES, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? Doc, ¿está Ujú. indicado el poder medir los estrógenos? O sea, en este tipo de pacientes. Claro, sí, o sea, dentro de los exámenes que pedíamos en general, pues, o sea, más o menos como nos cuente la paciente en la historia clínica, podemos solicitar dosificación de estrógenos, progesterona, etcétera. Entonces, hasta para saber si está disminuido, está aumentado, cómo está la progesterona, inclusive para valorar la etapa del ciclo, sí. Entonces, podemos solicitar, ¿no? Dosificación de estrógenos y progesterona. Doc, Sí. entonces, por ejemplo, en una paciente que tiene sangrado por el uso de un implante subdérmico, en este caso se le manda anticonceptivos y aparte los AINES, o solo o se puede No. empezar primero con Gracias, anticonceptivos. gracias por la pregunta. Perdón que le corté. Sí, cuando tenemos, por ejemplo, con un implante, ¿sí? Que en todo caso es uno de los efectos secundarios, ¿sí? Más frecuentes justamente son los sangraditos irregulares y a veces el sangrado irregular puede transformarse en, una, en un sangrado prolongado, ¿sí? Y eso es a veces, muchas veces lo que hace que los pacientes acudan para que se les retire, porque no les pasa, entre comillas, por hablar lo que nos dicen las pacientes. Entonces podemos utilizar de entrada AINES por 5 días, ¿sí? Si con eso no disminuye el sangrado, entonces utilizamos anticonceptivos orales combinados por mínimo de 3 ciclos. O sea, eso hay que explicarle a la paciente, ¿sí? Probablemente va a seguir sangrando, pero tenemos que utilizar esto por lo menos durante 3 ciclos. Inclusive en ocasiones hemos tenido que utilizar hasta por 6 ciclos, hasta disminuir los sangrados y, entre comillas, casi regular la menstruación. Regular no es que se vaya a presentar cada mes, ¿no? Porque de los efectos secundarios de los implantes también es que es la menorrea, por supuesto.
Entonces, pero va a presentarse o disminuye totalmente el sangrado o van a presentarse ya sangrados irregulares, pero con menos frecuencia. Entonces, primero AINES, luego anticonceptivos orales, ¿no? No siempre. Hay otros colegas que de entrada van con los anticonceptivos orales, ¿no? He visto también algunos colegas que lo utilizan, sin decir que no hay que utilizarlo así, combinado, ¿no? Ibuprofeno, por ejemplo, junto con anticonceptivos combinados, dependiendo de la cantidad de sangrado. ¿Sí? Ya, pero sí, sí se podría indicar, o sea, tanto AINES como anticonceptivos. Sí, pero es preferible primero uno y después otro. Y si no Sí. funcionan, digamos, después de los dos, ahí sí se puede ocupar los dos juntos. Claro, podríamos intentarlo, ¿no? Pero si no funciona en 3 ciclos, aumentamos los ciclos, hasta 6 ciclos puede darse de anticonceptivos orales para valorar. Doc, ¿y a qué se refiere con ciclos? ¿Es lo de los anticonceptivos que se toma ciertos días O y se sea, descansan los otros? ciclos, no, los ciclos hablo de los meses, ¿sí? Mm, Generalmente los combinados tienen 28 tabletas, ¿sí? Entonces, a esos son los ciclos. 3 ciclos son 3 blisters de 28 tabletas, ¿sí? Esos son los que tienen 28 tabletas, 21 de contenido hormonal y 7 que no son hormonas. Pero, ¿por qué es que son los 7? No sé si ustedes han visto las tabletas anticonceptivas, las que tienen 28, ¿sí? Tienen 7 pastillitas que son de otro color, ¿no? Esos son placebos. ¿Cuál es el objetivo? Pues de que la paciente siga tomando sin descansar para que no se olvide. Hay también, aunque menos, en menor cantidad y dependiendo del uso, perdón, los anticonceptivos de 21 tabletas. Toma las 21 tabletas, descansa una semana, pero ahí puede haber un poquito de, ¿cómo le digo?, de olvido, etcétera. Dice, se acabó el domingo, le toca comenzar el próximo sábado, pero de pronto no se acordó el sábado y comienza a tomar el lunes. Ya hubo, en ese caso hay una disrupción sintética de los anticonceptivos y podríamos causar más bien otros sangrados por deprivación, ¿sí? Pero eso, a los ciclos me refiero a los blisters. Cada blister es un ciclo relacionado con los meses, ¿sí? ya, gracias, Doc. Yo, Doc, una pregunta. Al hablar de progesterona, se mencionaba que produce como efectos prurito y cándida. Sí, O sea, hay. perdón, antes que siga. No es que la progesterona produce cándida, ¿sí? Puede hacer más susceptible a la persona a que pueda infectarse por cándida, Ya, ¿sí? bien. Y, por ejemplo, Doc, en el caso del uso del implante, o sea, este se puede asociar con prurito y ahí podríamos administrar estrógeno. Mm, bueno, si usted me habla del implante como prurito, yo le comento, les dije en algunas clases o hace una clase o lo que sea, en mi experiencia, que no es una cuestión netamente científica, pero se ha leído que sí producen los progestágenos prurito. Pero si usted me dice, doctor, ¿usted ha visto prurito por progesterona? Le digo, no. Nosotros en el hospital, por ejemplo, venimos poniendo implantes desde el 2008 y lo que más nos ha mencionado las pacientes es las variaciones de las menstruaciones, de los sangrados y las cefaleas. También, bueno, quizás me faltó indicar aquí, ¿no? Los progestágenos pueden provocar en las jóvenes principalmente acné, pueden provocar, no en todas, ¿sí? Entonces no es el hecho de que tendremos que administrar estrógenos para disminuir el prurito. Si se presenta el prurito, podemos utilizar un antihistamínico, ¿sí? Como la loratadina, de las más usadas de la loratadina, ¿sí? Ya, Doc, gracias. ¿Algo más, chicos? Señorita Valle quería preguntar, el otro día le pregunté y que no me dijo que no. ¿Ya vieron los grupos de las monografías? Lo de los seminarios, Doc. De las monografías. Ah, sí, perdón, de las monografías, sí, Doc. Mi grupo ya ¿Ya? vio, no sé los demás, Los pero estaba demás, en la... los demás ya vieron, chicos.
¿Mm? No sé, o sea, con mi grupo ya habíamos visto más o menos el tema. Ya, o sea, espérenme, déjenme ver, aquí tengo los grupos de monografías. Por ejemplo, a ver, Camila y Abió, dice, ¿no? Del grupo 2, Alexander Gobeo, Santiago Guaigua, Joana Suárez, ¿ya revisaron qué tema les toca? ¿Mm? Joana, ¿está en clase o no? Doctor, ¿cómo está? Sí, ¿ya vieron lo Sí, de...? habíamos quedado con los chicos para reunirnos. O sea, ya pueden ir recopilando bibliografía para comenzar. Sí, ustedes vieron ahí, les puse un poco de parámetros sobre los que pueden tratar en la monografía y la presentación. ¿Sí? Sin ánimo de decir, tiene que ser así como les puse. Esa es una guía para todas las monografías. ¿Sí? Entonces, fijaránse que yo les puse para fin de julio, más o menos tendríamos que estar ya terminando eso. ¿No? Y el grupo 3, Emilio Galarza, ¿ya está Emilia en clase o ya se fue mismo? Parece que se me ha ido. Natalia, ¿sí está? Sí, doctor, sí, nos reunimos y ya estábamos buscando información. Ya, entonces ahí tienen, a ver, Natalia, usted coordina el grupo 3, ¿sí? Del grupo 2 va a ser Santiago Guaigua. Del grupo 3, bueno, ya queda la señorita Valle mismo de coordinadora. Ellos serán los que tienen que enviarme la monografía, la presentación y todo eso, ¿no? Entonces, por favor, revisen, ya vayan revisando, les digo. Inclusive en una de las próximas clases podríamos revisar qué tienen, qué les falta, qué está de más, alguna cosa de esas. Podemos hacerlo en una media horita con todos los tres grupos para ver cómo va avanzando la monografía, por favor. ¿Sí? Ya, entonces chicos, como les dije, el viernes no vamos a poder tener clase, ¿no? Nos veríamos el lunes, ¿no? Doc, Sí. una duda, respecto a los seminarios, más o menos, ¿cuál es el método en el que debemos basarnos? O sea, ¿cómo son más o menos? O sea, ¿Qué hay que hacer? bueno, En pocas. pero sí está explicado ahí, qué maletas o no me entienden. O sea, le Bueno, entendí que nos va a llegar algo de seminarios, pero no sabemos si son videos, son artículos o no, de cuestionarios. seminarios, ¿no? Yo no he hablado de seminarios con ustedes. No, Doc, Yo es de le- los seminarios que Ay, nos ay, ay, mandan. ay, 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 ay. Perdón. Como estábamos hablando de las monografías. Ajá, me A saco de ver, de tema. los seminarios, sí. No es que va a llegarles videos. Bueno, les llegará probablemente, sí. Espero que ya todo el mundo haya visto, porque les puse yo la comunicación ahora tarde, también les puse a todos los profesores que les avisen a los chicos. Ustedes, entre el viernes y el domingo, esténse pendientes de su correo institucional. Allá les va a llegar una contraseña o clave con las indicaciones de cómo entrar al seminario. Entonces, por ejemplo, el lunes a las 8 de la mañana se abre la plataforma para el seminario. Ustedes con su clave o ID y todo eso, como les indican ahí, entran y hay una serie de lecturas, ¿sí? O hay también videos para ir haciendo el seminario. Entonces ustedes tienen que ir viendo el video, tienen que irle haciendo las lecturas, ¿sí? Y de todo eso les van a tomar una evaluación que será sobre 2 puntos. Entonces, de todo lo que han visto en el seminario, les tomarán una evaluación el día viernes, ¿no? Viernes se cierra a las 7 de la noche. Voy a hablar con el doctor Yepes, que es el encargado de coordinar, a ver si la evaluación les toma ese mismo día. Si les toma ese mismo día, en todo caso tendríamos que adelantar la clase con ustedes, la clase del próximo viernes, ¿sí? Porque se cierra el seminario y les toman la evaluación. O hay veces que les van tomando evaluaciones pequeñas durante la semana, ¿sí? Entonces a eso se refiere, que el seminario ustedes entran en la plataforma y ven videos, tienen lecturas que hacerlas, tienen sesiones un poquito interactivas, ¿no?
presentaciones que les hacen. Sí, eso está a cargo del doctor Eduardo Yepes, profesor de la cátedra y del Centro de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la facultad. Por eso es que les mandan los, como decir, los links, que son las IDEs y todo eso, para que ustedes entren a su seminario, y esa misma contraseña tienen que guardarla para el segundo seminario que será por cerca de finalizar el semestre. ¿Entendido? Doc, entonces, pero más o menos se puede hacer como que esas actividades en cualquier hora del Claro, día. cualquier hora del día. Ah, ya. Desde las 8 del día lunes hasta las 7 del día viernes. Ya, Doc. ¿Sí? Por si Ya, acaso, Doc. en todo caso, explicarles a más compañeros si es que habla con ellos, pero más o menos ese es el asunto. ¿Sí? Ya, Doc. Entonces la prueba solo, ¿usted nos avisaría igual cuándo sería o tenemos que No, ver con no, él? ellos les avisan. La plataforma les indica cuándo es, Ah, cuándo ya. son las pruebas o cuándo es. En otras palabras, los seminarios, si bien son parte de la actividad grupal, ¿no? Porque ustedes tienen, lo que salen ahí es más para la nota individual, su nota individual es. Los 2 puntos de cada seminario es para su nota individual, para la actividad. Es una actividad de grupo en general, para todo el grupo de octavo, pero la evaluación, como salen notas individuales, son notas para la actividad individual. ¿Sí? Ya, Doc, gracias. Ok. Entonces, Doc, disculpe, sí. una última pregunta antes de terminar. Más que nada era sobre la anterior clase y un poco, es una pregunta teórica de que había controversia con mis compañeros. Es sobre cuánto dura la fase ovulatoria, porque algunos creíamos o entendimos que duraba más o menos 7 días y otros que dura No, un no. día, entonces no. La fase ovulatoria tiene una duración exacta. En 24 horas se produce la ovulación, un día. ¿Sí? La ovulación, pero el óvulo puede persistir, ¿sí? Hasta 72 horas inclusive, ¿no? Pero la ovulación está produciéndose, la ovulatoria dura 24 horas. Todo lo que está rompiéndose el folículo y generando el óvulo, ¿sí? Y el óvulo puede persistir hasta 72 horas. Pero yo les decía, por ejemplo, para que se embarace, si ha habido actividad sexual, incluso en los días infértiles, el espermatozoide puede permanecer en las criptas endometriales y puede subir cuando ya nota pues, que hay el medio propicio para subir a fecundar un óvulo. ¿Sí? Ya, Doc, gracias. Doc, entonces con respecto a lo que preguntó mi compañero, si bien la fase ovulatoria puede ser 10 días, la ovulación es 24 horas, ¿verdad? Eco. Por eso se dice, fíjense que se decía, y probablemente ustedes lo conocían así. La ovulación se produce el día 14. Ese es el día en que está rompiéndose el folículo y ovulando. ¿Sí? Entonces, por eso es 24 horas de ovulación. ¿Ok? Gracias, Doc. ¿Algo más, chicos? Si no, nos vemos el día lunes. Más bien el viernes que no tenemos clase, aprovechen para revisar, reúnanse virtualmente, lo que sea, para el asunto de las monografías. ¿Sí? Vean quién tiene los artículos, quién coge o revisa más, lo que vayan haciendo. Y por supuesto la monografía tendrá que ser una sola, ¿no? No van a poner las 2 primeras páginas, me mando las otras 2 páginas de esto otro. Y en la presentación, como les dije al comienzo, tienen que todos los del grupo saber del tema, porque puede comenzar a presentar uno y seguir otro, y yo le voy diciendo y todo eso. ¿Sí? Ya entonces, ¿no? Chao, chicos, nos vemos el día lunes. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta Ya, luego. Gracias, Doc, que pase bien. chao.